Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido, el doctor César Félix Sánchez, a quien hemos tenido aquí varias veces, y hoy vamos a estar hablando del tema del día, el tema de la semana, que ha sido la consagración de Rusia y Ucrania por parte del Papa Francisco. Hoy vamos a estar hablando de nuestras impresiones, qué vimos, qué no vimos, qué pasó, era lo esperado, no era lo esperado. También vamos a hablar un poco de esta controversia con la frase tierra del cielo, que gracias a Dios encontramos aquí un artículo del obispo Schneider hablando un poco de eso, y pues yo quisiera también saber la opinión del doctor sobre esa frase. Vamos a hablar un poco de eso, que hay mucha polémica y de todo lo que aconteció. Así que antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficialmente al doctor César Félix Sánchez al programa nuevamente. ¿Cómo se encuentra, señor César Félix Sánchez? Bien, felizmente. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, antes de que comencemos con todo lo que queremos hablar, vamos a invocar a la Santísima Virgen María para que ella nos ilumine, para compartir el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy. Definitivamente es un día importante en la historia de la Iglesia Católica, independientemente de las opiniones que hayan o de lo que esté sucediendo en la Iglesia. Sucedió algo, o sea, definitivamente sucedió algo, y pues que ojalá sea para bien. Y pues esta oración la vamos a hacer en nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Yo hago la primera mitad, doctor, y usted hace la segunda. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén, bendito sea Dios. Yo estoy súper feliz, emocionado. Le decía al doctor fuera del aire, acabo de venir de misa, de la Santa Misa, el sacrificio de la misa tradicional, gracias a Dios, en latín, con todos los power, como dicen acá, con todas las cosas, así que estoy muy contento. Y pues viendo las imágenes, leyendo todos los artículos que se han sido publicados, y pues yo quisiera comenzar con eso, doctor César Félix Sánchez. ¿Qué nos puede decir de lo que sucedió en el día de hoy en la consagración? Bueno, ha sido un acto verdaderamente sorprendente el que de todos y de todas las épocas haya sido esta y este Papa el que hayan consagrado Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero ocurrió, ¿no? Ocurrió, el Papa se atuvo a la fórmula que había anunciado, ¿no? La hizo sentado mientras los cardenales estaban arrodillados, y bueno, cuando uno lee la fórmula uno encuentra muchas cosas del estilo de Francisco, ¿no? La fraternidad universal, el llamado a la paz, ¿no? También no hay, por ejemplo, una mención al gran pecado del aborto, al problema de la ideología de género, de esas cosas que destruyen a la humanidad, pero sí, quizás porque tenía que ver con el contexto internacional, una referencia a unos extraños pecados contra las obligaciones de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, pero bueno, fuera de este ripio demagógico al que siempre nos tiene acostumbrados el Papa, la consagración en cuanto a su fórmula, sí, fue una consagración al Inmaculado Corazón, especialmente de Rusia y Ucrania, pero también del mundo, ¿no? Entonces, ¿habrá sido la más óptima de las consagraciones posibles? No lo creo, porque siempre se puede estar mejor, ¿no? La Virgen y Dios la aceptarán y se provocará un cambio histórico fundamental a partir de este momento. El que viva lo verá. Y por eso, para saber los frutos que va a tener esta consagración, esperemos que tenga los máximos frutos, habrá que esperar unos años, ¿no? Para ver cómo va a ocurrir el devenir de la Iglesia y del mundo a partir de esta consagración. Pero de todas formas, peor es nada, ¿no? Claro, no. Sí. No, definitivo. Algo que sí sucedió, yo escuchando varios de los analistas y viendo la información
Además, yo tuve hace poquito entrevistado del Fátima Center, entrevistamos a David Rodríguez, y este es el primer papa que menciona a Rusia. Como dices tú, es curioso la ironía, tiene que ser en esta época, este papa, y muchos decimos, pero así es la vida, así a veces son los designios de Dios, así es la providencia de Dios también. Él sí mencionó a Rusia, usó la palabra consagración, dijo Inmaculado Corazón también. Eso era lo que se pedía. Ahora, hay otras cosas alrededor, como tú mencionaste, que podríamos debatir y de argumentar. Están de más, no deberían estar ahí, le quitan lo que sea, le añade, lo que sea. Pero lo que se tenía que decir, sí se dijo. Esa sí ha sido una sorpresa y muchos debaten. Hay unos que dicen, no, esta consagración es la que es. Otros dicen, el tiempo dirá. Pero sí definitivamente es la primera que se menciona a Rusia, que un papa menciona a Rusia completamente. Y eso yo creo que pues es escuchado en el cielo, porque es el hombre, el individuo pecador, como tú y yo lo somos, sentado en la silla de Pedro. Y doctor, yo quería hacerle esta pregunta. Yo sé que no se la envié y no sé si tendrá la respuesta, pero yo quería saber, porque usted sabe cómo operan los sacramentos, ¿no? Que operan no por el ministro, sino por la obra del Señor. Obviamente una consagración no es un sacramento, pero hay una autoridad papal que solo el Papa, ¿verdad?, la está haciendo desde la silla de San Pedro, solemne, en un lugar, en una fiesta especial, en un lugar sagrado, de la manera que se hizo, con la atención de gran parte del mundo católico. ¿Qué me puede hablar de la efectividad? Porque muchas personas a veces, lo que usted mencionó, lo que mencionaste al principio, pensamos siempre en todas las controversias que hay ahorita con este Papa. David los otros días decía, no deberíamos estar pensando en eso. Él decía, pero es inevitable, somos seres humanos. Entonces vemos la dirección que la iglesia está tomando. Y ahora viene este Papa y se le ocurre hacer esto. Entonces uno dice, wow, es inválida, ¿no? Porque este Papa está... Uno piensa en la Pachamama rápido, en otras cosas, uno dice, bueno, es inválida. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Sabe? Una consagración es la separación de algo, ¿no?, para bendecirlo, para elevarlo a Dios, ¿no? Entonces, podríamos asimilarla a la bendición de un sacramental, pero en el caso de por ejemplo, la bendición de un carro es un sacramental de la iglesia, ¿no es cierto? La bendición de un carro, la bendición de una casa, la bendición de una oficina. Y podríamos asimilar una consagración a la bendición de un país, salvo mejor opinión, ¿no? La consagración de un país a la bendición de un país. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de los sacramentos que son ex opere operato, los sacramentales, ¿no?, si bien un sacerdote los hace, y los hace por sus poderes sacerdotales, no porque esté o no en pecado, y por eso a la larga hay un elemento sacerdotal esencial ahí, también funcionan ex opere operantis, es decir, de acuerdo al sujeto, ¿no? O sea, su efectividad se aumenta de acuerdo a la fe del sujeto y de acuerdo a las predisposiciones espirituales del sujeto. Y en este caso el sujeto es la humanidad entera a la que el Papa pertenece, ¿no? Entonces, en ese sentido, y Rusia y Ucrania, en ese sentido, evidentemente van a venir gracias, o sea, vienen gracias porque si un sacerdote, por más pecador que sea, un sacerdote válidamente ordenado, por más pecador que sea, bendice mi casa, algo de bueno vendrá, ¿no? Vendrá la bendición, ¿no? Vendrá la bendición. Incluso si fuera un sacerdote que no tiene fe, pero que se atiene a una fórmula del ritual para bendecir mi casa, también puede servir. Ahora, si este sacerdote hubiera ayunado y se hubiera preparado y hubiera sido, etcétera, etcétera, quizás sería una bendición mucho más efectiva, ¿no? Algo parecido pasa con los exorcismos, ¿no? O sea, en el exorcismo la iglesia opera a través del sacerdote, pero si el sacerdote es un sacerdote de piedad, que ha ayunado, que se ha preparado, el exorcismo es mucho más efectivo que la de un sacerdote que no ha ayunado, ¿no? Hay demonios que solo salen con mucho ayuno y oración, dice nuestro Señor. Entonces yo creo que estamos en esa circunstancia, ¿no? Mejor hubiera sido que lo haga Pío XII, como Dios lo manda. Por eso es que se pidió en esa época. Se pidió en esa época para que lo hagan los papas de esa época, que tenían las características de los papas de esa época. En cambio, ahora estamos en la circunstancia en la que estamos, pero yo creo que más allá de asimilar
el pedido de la Virgen en Fátima a una bendición que tiene semejanzas a la bendición de una casa, a la bendición de un país, hay que tener en cuenta que este es un pedido extraordinario de la Virgen, donde enfatiza la figura del Papa. Entonces, por estas circunstancias, no me sorprendería que hubiera también, solo por el hecho de que sea pedida al Papa y que el Papa la haga, gracias extraordinarias. Porque como que esto rebasa un poco la normalidad de una bendición simple, ¿no? De un sacerdote. Claro, claro. Hoy, gracias por esa respuesta, porque se nos olvida que la silla de San Pedro, ¿verdad? Hay unas gracias, hay unas gracias. El mismo Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Estoy orando por ti porque el demonio quiere, ¿verdad? Pues jamaquearte, dañarte, porque sabe. Eso no quiere decir que los papas son perfectos. Yo jamás, aquí papolatría no tenemos, ¿verdad? Esa parte, pero la papolatría va de los dos lados. Yo siempre le he dicho a la gente, y aquí es donde algunos tradicionalistas, que yo no les llamo tradicionalistas, lamentablemente están por el otro lado, dicen, oh, este papa hizo tal cosa, pues ya no puede ser papa porque el papa supone que no haga eso. Y a eso es debatible. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo lo mismo que dicen los otros, que todo lo que él hace, no importa lo que sea, es bueno. O sea, Claro. estamos midiéndolo con la misma medida, que tiene que ser perfecto y no. Se valora, para bien o para mal, de una manera excesiva determinados actos inesenciales del Papa o determinados errores. Porque ¿qué ocurre? A veces la gente cree que todos los errores del Papa Francisco son herejías. Pero el Papa Francisco tiene errores, y yo lo admito, y reto a cualquiera que me diga que no los tiene a que debatamos. El Papa tiene errores. Errores contra la fe. Pero la negación pertinaz de un dogma católico que sería la que lo haría hereje formal, no la tiene, y la verdad, si es que nos atenemos, yo creo, a las opiniones del teólogo Cayetano de Bio, Tomás de Bio Cayetano, el cardenal Cayetano, que creo que es el que trató con más exactitud del tema de la posibilidad de un papa hereje, se requiere una cierta instancia para poder declarar que el papa se ha depuesto a sí mismo, cosa que no ocurre, aún en el caso de que se admitiera que el papa puede ser herético como doctor privado, que podría ser un caso. Entonces, la posibilidad de que la sede esté vacía es indemostrable, y por lo tanto yerran aquellos que consideran que la posibilidad de que no haya papa no es una sola posibilidad, no es una mera posibilidad, sino es una realidad, y en base a eso proceden a excomulgar a los que creen que la sede está con el Papa Francisco, ¿no? Entonces, y la verdad es, yo creo, una pérdida de tiempo, ¿no? En algunos puntos. Pero salvo mejor opinión, tampoco hay que decir que los sedevacantistas, que están equivocados al sostener que la sede está vacía y que todo lo demás está equivocado, ¿no? Sean comparables a los herejes modernistas. Yo creo que no son comparables a los herejes modernistas, porque tampoco están negando un dogma de la Iglesia, ¿no? Simplemente tienen una opinión canónica sobre un tema en la que se equivocan desde mi perspectiva, ¿no? Pero a la larga, como hemos yendo de nuevo a la consagración, yo creo que los efectos se van a ver en el futuro o no. Y eso va a ser lo que nos va a despejar muchas dudas. Cuando veamos si en un futuro, yo creo que solo mediato, porque claro, de acá a 1000 años quizás hay paz en el mundo, entonces uno podría decir, bueno, funcionó la consagración. No, yo creo que va a ser en el futuro mediato. Si en el futuro mediato se recrudece la guerra en el mundo y la situación de desgracia, será como, en el menor de los casos, como la consagración que hizo Luis XVI de Francia al Sagrado Corazón de Jesús en la prisión del Temple, tardía. En el mejor de los casos. También nos puede llevar a otras especulaciones, ¿no? Pero entonces la prueba va a ser la historia, ¿no? Entonces, si es que en verdad se remedió la situación, porque el remedio no solo va a ser que Rusia deje de hacerle la guerra a Ucrania, ese no va a ser el remedio. El remedio es que acabe el modernismo en la Iglesia. La verdadera paz es la tranquilidad en el orden. Y la paz anunciada en Fátima, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, no es simplemente la paz mundial global y la comunidad de los pueblos y las cosas que puede decir el Papa Francisco, no. La verdadera paz es la tranquilidad en el orden, y el orden empieza por la Iglesia. Entonces,
tiene que restaurarse el orden en la iglesia, es decir, tiene que ser desterrado el modernismo, combatidas las herejías, defendida la liturgia y la doctrina, y ahí recién veremos si en verdad se cumplió la consagración, ¿no? Entonces... Correcto, correcto. Algo que la Virgen también pedía o pidió fue los obispos que estuvieran en unión con el Papa. ¿Cómo usted percibe eso hoy, Avi? ¿Cree que hubo unidad en el mundo con el Papa hoy? De lo que me he podido documentar es que una mayoría de los obispos se ha unido al Papa de alguna manera u otra. No todos, una mayoría, ¿no? Una mayoría. Por lo pronto en mi diócesis sí va a haber hoy día en la noche una consagración en la catedral presidida por el obispo. Pero en Lima no he escuchado que vaya a verla, ¿no? En que Lima, que es la sede primada, podría verla. Pero yo todavía no me he informado si es que en Alemania va a ocurrir algo, por ejemplo. Lo que sí he visto es que en las diócesis más modernistas de Alemania no se ha mencionado el tema. Y eso me parece indicativo de que quizás no la hagan o la hagan de otra manera o alguna otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que basta que el Papa hubiese ordenado a los obispos, o por lo menos pedido a los obispos que la hagan. Si no la hacen, ya no sería culpa del Papa, sino de los obispos, ¿no? Por lo menos no en este punto, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque todo esto son especulaciones, yo creo que Dios aceptaría la consagración siempre y cuando el Papa pida a los obispos. Ahora, si los obispos, por modernistas o por alguna otra razón, no se unen a la consagración, yo creo que eso ya escaparía, porque si se fijan, el pedido de Fátima está orientado al Santo Padre. Orientado al Santo Padre. Entonces, el Santo Padre es el que tiene que decidir. Claro, podría tener muchas maneras de persuadir a los obispos de hacerlo, ¿no? Pero en la situación de desgobierno que se encuentra la Iglesia, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? En lo que respecta al punto de convocar a los obispos. Quizás habría que haberles avisado antes. Bueno, se pueden hablar muchas cosas, pero en la situación de ingobernabilidad de la Iglesia, lo más parecido a una consagración en unión a los obispos, en estas alturas del partido, es enviarles una carta y decirles consagren, y esta es la consagración. Claro, claro, claro. Ahora le pregunto, cambiando el tema, esta controversia que hubo con lo de, ¿verdad? La oración tiene varias connotaciones hacia la Virgen María, parecen casi unas letanías, siguen mencionando varios títulos, pero uno de ellos, ¿verdad? Es este título de Tierra del Cielo. Y doctor, usted no sabe cuántos correos electrónicos yo he recibido en estos días. La gente preguntándome sobre eso. Ya han salido o se han publicado algunos videos. Yo creo que se han apresurado a tomar conclusiones diciendo que es la Pachamama. Eso fue lo que va a hacer el Papa el viernes. Entonces, o sea que ahorita mismo el Papa lo que hizo fue que consagró el mundo a la Pachamama, lo cual es ridículo. Pero lamentablemente ha habido gente que ha dicho eso. Yo le hago una exhortación. Yo no me gusta hacerme enemigos, pero las cosas hay que decirlas como son. Cualquier canal que haya dicho eso, yo le pido a mi audiencia que deje de seguir a esa gente. No son personas serias. Mira que yo hablo aquí de todos los problemas que la iglesia tiene. Y me tienen de antipapa. Mucha gente dicen, Luis Román, eso es un antipapa. Odia a Francisco y odia a la iglesia católica. Nada que ver. Tengo los pies puestos en la tierra. Pero cuando se trata de información que se está divergizando, se está cambiando, hay que tener mucha cautela. Y sí, ok, el título es un poco extraño, Tierra del Cielo, pero cuando empezamos a mirar las traducciones, vemos lo que el Vaticano publicó, y también, gracias a Dios, encontré hoy vine a encontrar un artículo del obispo Schneider que le concedió a Dan Montana, ¿se llama ella? Diana Montana. Que es muy seria. Ella trabaja para Laisa y para varios periódicos en Italia. Y él reporta exactamente lo mismo que también habían dicho otros medios sobre el origen de esa frase, que lo que significa tu tierra del cielo vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Esa es la expresión, ¿verdad?, que se está usando. Fue tomada de un himno monástico bizantino, eslavo, y significa poéticamente la unión del cielo y la tierra, que podemos contemplar en María, asunta al cielo. Ahora, en otros idiomas, lo que pasa como el inglés se utiliza earth.
Entonces, earth, uno piensa, por ejemplo, un pedazo del cielo, ¿verdad? Suena mejor. El planeta Earth, Planet Earth, ¿verdad? Planeta Tierra, en español es tierra. Claro, en inglés la palabra tierra se traduce como soil. Entonces, soil, el suelo, la tierra, esa sí es la tierra, you know. Entonces, uno no dice planet soil, tú dices planet Earth, you know. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En español no. En español, portugués, italiano, es la misma palabra. Es terra o tierra. Entonces, el obispo Schneider, yo voy a compartir el enlace porque no voy a ponerme a leer todo el artículo, pero él habla historia de diferentes lugares donde sí se utiliza ese término y él explica un poco de por qué la traducción sí trae problemas y que sí hubo un problema con la traducción. Él hace unas recomendaciones de cómo debió haber sido, pero él explica que no es nada que ver con la Pachamama. Yo entiendo los miedos de la gente, claro, porque claro, es que no, es totalmente. La gente está traumada. Yeah. Traumada, evidentemente. Tantas extravagancias que ha habido, la gente está traumada. Pero yo creo que hay suficientes motivos reales para escandalizarnos Claro. de la iglesia en los últimos 50 años, como para añadir elementos que a veces son indemostrables o a veces hasta ridículos un poco para tratar de escandalizarnos. Ya es, o sea, el novus ordo, ¿no? Ya hay suficiente motivo para escandalizarnos que otras cosas que de verdad, cuando uno las ve, incluso hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hay que salvar la intención en muchas ocasiones, ¿no? Cuando hay una ambigüedad de este tipo, se salva la intención. ¿Por qué? Porque aquí no hay una intención doctrinal. Por ejemplo, a mí me asusta más que Tierra del Cielo, que es una expresión de una liturgia tradicional, ¿no? Como es la liturgia eslavónica antigua, ¿no? Esos pecados contra la comunidad internacional. Eso sí me parece contra la comunidad de naciones. Nos hemos olvidado de nuestras obligaciones con la comunidad de naciones. Eso me suena a la ideología del Papa. Y evidentemente el texto de la consagración ha estado impregnado de la ideología del Papa. Y ese sí es el problema. Ese sí es el problema. Porque eso nos revela el mundo del Papa. Pero en la fórmula, ¿no? La fórmula ha sido aceptable. ¿Por qué? La fórmula esencial, ¿no? Claro. Doctor, perdone que le interrumpa. Explíquenos eso porque la gente tal vez se confunden. La diferencia entre la oración, la plegaria y la fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Mire, sin ser un experto, ¿no? Y salvo mejor opinión, evidentemente, como siempre digo, no estamos abiertos a que nos corrijan siempre, ¿no? Eso es lo bueno. La oración, es una oración que el Papa hace a la Virgen, pidiéndole una serie de gracias, ¿no es cierto? ¿No? Uh-huh. Y la consagración es el acto mismo donde se bendice, se ofrenda lo consagrado a la Virgen y por intermedio de la Virgen, evidentemente, a nuestro Señor Jesucristo, dado que la Virgen es mediadora de todas las gracias y corredentora, mal que le pese al Papa Francisco, ¿no? Claro. Entonces, la oración es la oración de la consagración, es la oración que acompaña a la consagración, por eso se dice que es la oración de la consagración. Pero el acto de consagración misma, las palabras que impetran la consagración, son distintas a las palabras de la oración, ¿no? Entonces, y esto lo podemos ver a diario, ¿no es cierto? ¿No? A diario con, por ejemplo, sacerdotes que a la hora de bendecir un sacramental, por ejemplo, una medalla, aumentan cosas, ¿no? Aumentan cosas, pero a la larga bendicen la medalla, ¿no? Ahora, lo mejor sería que las cosas que aumenten sean evidentemente positivas, ¿no? Pero aquí ha sido la ideología del Papa. Claro que no he encontrado, a diferencia de otras ocasiones, he encontrado ambigüedades, demagogia, cosas así, pero no he encontrado las blasfemias que a veces profiere el Papa, ¿no? O que el Papa, por ejemplo, lo que dijo sobre los privilegios marianos es blasfemo, ¿no? Al decir que eran tonterías, ¿no? Eso es blasfemo directamente. Uh-huh. No he encontrado esas blasfemias, no he encontrado estupideces, chabacanerías, como a veces dice soy el diablo, nos vamos a ver en el infierno, cosas así que a veces, o sea, ha estado para lo que él es relativamente contenido, ¿no? O sea, y eso es también quizás un milagro. Claro, ¿no? Y sabes que, doctor Félix Sánchez, mucha gente se nos olvida, y sí, mira,
es cierto todo lo que ha pasado, esto está gravísimo, la situación es extraordinaria, no lo estamos negando, pero mira, si estamos perdiendo la esperanza, es una de las virtudes teologales. ¿Cuán lejos estamos de Dios entonces nosotros? Porque si usted está perdiendo la esperanza, acérquese a Dios, porque es una virtud teologal que viene de Él. Entonces, nosotros, independientemente de quién sea el Papa y los problemas que hayan, jamás podemos perder la esperanza. Y esa esperanza viene de Él. Es una esperanza de lo que está más allá, ¿verdad? Pero se manifiesta en las realidades que también tenemos aquí. Entonces, tenemos que orar por el Papa teniendo la esperanza, la fe, la esperanza y teniendo la caridad de que, mira, es posible que se convierta, pueden suceder milagros. Han habido historias de papas que han permitido y han hecho cosas toda su vida y casi ya cuando al final de morirse casi se reivindican, hacen unas cosas que no era lo que se esperaba. Por eso hay que redoblar las oraciones para que el Papa se convierta. Hay que redoblar, y esto ya podría ser un primer indicio, ¿no? Podría ser un primer indicio, ¿no? Nunca hay que perder la esperanza en que Dios tiene un plan para la historia y que todas las cosas que ha permitido son por algo, ¿no? Claro. Son por algo, y que el Papa puede convertirse, el Papa puede volver a la fe de su infancia, ¿no? El Papa puede volver a la fe de su infancia, y la fe de su infancia fue católica. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero puede volver a la fe de su primera comunión, ¿no? Y aunque no lo haga, el hecho de que haya realizado la consagración es mejor que no la haya realizado, porque incluso yo en algún momento imaginé alguna cosa sincrética, que iba a invitar un ortodoxo, algún ortodoxo medio modernoso, que no se hubieran dejado los ortodoxos, ¿no? Pero siempre se puede encontrar algún extravagante para hacer alguna travestía, ¿no? Pero no ha ocurrido eso. Y en ese sentido yo creo que se nos quita un peso de encima, ¿no? Yo hasta el último momento yo dije, aquí puede venir alguna sorpresa, ¿no? Y ha sido, al margen de la ideología del Papa, ¿no? Que son temas muy opinables, esto de la comunidad de naciones, esta condena al nacionalismo, que también puede tener un sentido, porque también condena al nacionalismo en esa oración, ¿no? Que puede tener un sentido positivo, evidentemente, si se entiende el nacionalismo como una ideología totalitaria, ¿no? Una ideología moderna, una ideología revolucionaria. Pero si se entiende el nacionalismo como el Papa lo quiere tratar de entender en otras ocasiones en conversaciones políticas que ha tenido, que el nacionalismo es la soberanía nacional, ¿no? Entonces ahí sí la cosa es complicada, pero como dije, son elementos ambiguos, ¿no? Que en un contexto litúrgico, como es la oración, podrían llevar a que salvemos la intención, porque no es un contexto directamente polémico político, donde podamos interpretar las cosas desde un contexto polémico político, donde evidentemente lo lógico sería darle la peor de las interpretaciones, ¿no? Sino en este contexto litúrgico podemos decir que es el Papa en cuanto Papa hablando, y si es el Papa en cuanto Papa hablando, no necesariamente la interpretación que tengamos sea la interpretación de Francisco, sino la interpretación de la Iglesia que está actuando en la función sacerdotal del Papa, ¿no? Entonces, claro. Hay que... Sí, entonces en ese sentido yo no estoy tan espantado, no estoy relativamente tranquilo y contento con lo que ha ocurrido hoy día, ¿no? No, yo también, yo esperaba algo más también y pues no sucedió, por eso queríamos esperar a que sucediera para poder ver qué pasó y discutir de esto. Ahora, otra cosa que a veces me dice la gente, y ya que usted habló de historia, quisiera que me hablara un poquitito sobre esto, porque la gente ve que el Papa, y esto lo hablaba yo también con David, consagrar, ¿verdad? Es separar. Lamentablemente, en cierto sentido, todo fue consagrado hoy, toda la humanidad, todo, lo cual es bueno, pero pues no se separó nada, todo se consagró en cierto sentido. Pero él como quiera dijo especialmente Rusia y Ucrania. Entonces algunas personas decían, pero ¿por qué Rusia? Debería ser Estados Unidos y Ucrania porque está sufriendo. Pero Estados Unidos, que son los que promueven el aborto, promueven yo no sé qué. Entonces la gente como que no entiende cuál es la insistencia con Rusia. Y esa sería mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué papel ha tenido, verdad, esa revolución que hubo en Rusia? Que la gente se la ha olvidado. La revolución que hubo en Rusia en 1917, el mismo año que la Virgen de Fátima tiene sus apariciones, 1917. ¿Qué papel tuvo Rusia antes de esa revolución con la cristiandad, verdad? ¿Y cómo eso cambió luego? Y es una pregunta muy interesante,
aquí tenemos un libro, se ve un poco por acá, bueno, la tapa, que es de la Rus de Vladimir al hombre nuevo soviético del padre, la misión providencial de Rusia del padre Sáenz, del padre Alfredo Sáenz. Es un libro muy interesante porque fue escrito en los últimos momentos de la Unión Soviética y nos habla mucho de la historia religiosa de Rusia, ¿no? Recordemos que el ancestro común tanto de Rusia como de Ucrania es el Rus de Kiev, ¿no? Que fue este primer reino de los eslavos orientales que se convierte al catolicismo en la persona de su rey, que era el príncipe Vladimir de Kiev, San Vladimir. Y el hijo de San Vladimir, Yaroslav, hizo una cosa muy interesante, ¿no? Voy a permitirme leer un breve fragmento del libro. Yaroslav dio un gran sostén al desarrollo de la vida cristiana. En 1037 mandó construir en Kiev la espléndida Catedral de Santa Sofía. Todavía hoy en pie, semejante a su homónima de Constantinopla. En esta catedral se encuentra el admirable el admirable mosaico de la Virgen Orante sobre el muro del presbiterio, llamada ahora pared inamovible por haberse conservado intacta durante los saqueos de los tártaros, que destruyeron varias veces la ciudad y haber sobrevivido a las depredaciones de los bolcheviques. No en vano Yaroslav consagró la ciudad de Kiev y todo el pueblo a la Madre de Dios, solícita auxiliadora de los cristianos. Entonces, tenemos en el año 1037, antes del cisma de los griegos, antes del 1054, a un príncipe consagrando su reino a la Virgen. Yo creo que es una de las consagraciones más antiguas a la Virgen. Y es legítima, porque están en unión con la iglesia. Están en unión con la iglesia todavía. Ojalá, o bueno, que se haga la voluntad de Dios, porque como la historia tiene simetrías extrañas, a lo mejor la primera consagración fue la de Yaroslav, y la historia tiene simetrías interesantes, ¿no? Hemos visto esta primera consagración que hace Yaroslav de un país a la Virgen, probablemente y era de Rusia, del Rus de Kiev. Ojalá o bueno, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso tiene un toque providencial, ¿no? Un toque providencial. Y ahora, eso fue antes del cisma. Luego viene de Oriente. No están, en el caso de Rusia no se aleja de Roma de una manera tan brutal, ¿no? Siguió habiendo relaciones entre los príncipes del Rus de Kiev y la sede romana, pero a la vez también estaban vinculados al patriarcado de Constantinopla, el cismático, ¿no? Pero poco camino al cisma, recién unos siglos después es que puede decirse que es plenamente, fue dando a lo largo de varios siglos. En ese contexto, cuando se forma ya el Imperio Ruso, ¿no? En Moscú y después la capital de Pedro el Grande, que sería San Petersburgo, ahí ya estamos ante un poder que no es amigo de la iglesia, ¿no? El poder de los zares a partir del siglo XVIII y XIX no es un poder que simpatiza con la Iglesia Católica. Tanto así que después de las particiones de Polonia, cuando a Polonia se la reparten, que era un reino católico, se la reparten los austríacos, los prusianos, los rusos por otro, a partir del siglo XIX, entre 1815 y 1839, la Iglesia greco-católica en los territorios rusos, la Iglesia oriental, pero en comunión es destruida por los zares. Muchos sacerdotes greco-católicos a unirse a la Iglesia ortodoxa cismática y persiguen en general a la Iglesia greco-católica. Eso no lo hizo solamente Stalin, eso lo hicieron los zares. Y a lo largo del siglo XIX los zares son hostiles a la religión católica. No la persiguen al rito latino, no lo persiguen directamente, persiguen las conversiones, sí. No persiguen al rito latino porque los polacos eran parte del Imperio Ruso y eran muchos, entonces no podían perseguir al rito latino, pero sí perseguían a los católicos de rito oriental.
trataban de volverlos cismáticos, ¿no? Y eso, la Rusia zarista, no la Rusia comunista. Cuando la Rusia se vuelve comunista, la persecución es aún más demencial. Pero ¿cuáles son los errores de Rusia? Los errores de Rusia no son simplemente la persecución a la iglesia, cosa que es un horror terrible, sino son errores doctrinales, ¿no? Entonces, y no es simplemente el marxismo, porque el marxismo es un invento alemán, ¿no? Entonces serían los errores alemanes, ¿no? El aporte típicamente ruso al marxismo es el marxismo-leninismo. Lenin es el líder de la revolución rusa, de la revolución bolchevique, y transforma el marxismo, lo hace aún más violento, más maquiavélico, y toma un aspecto muy especial el leninismo, que es, ya no busca partidos de masas el comunismo con Lenin, sino busca partidos pequeños de revolucionarios selectos, una vanguardia, como le llaman, secreto, que acabe controlando muchos frentes de fachada y a partir de ahí transforme a la sociedad. Y es curioso, pero aquí otro libro, me permitiré enseñar otro libro, que es La Revolución Rusa de Richard Pipes. No creo que no se ve bien por el reflejo, pero bueno. Y en este libro se habla de algo muy interesante respecto a los primeros frutos de la Revolución Rusa. Habla sobre el primer terror rojo, el terror rojo que Lenin instaura en Rusia entre el año 18 y 19, y dicen lo siguiente: quienes ahora vivían bajo el dominio bolchevique se sorprendieron en una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Había tribunales para delitos comunes y para delitos contra el Estado, pero no leyes para guiarlos en sus procedimientos. Los jueces, carentes de cualificaciones profesionales, condenaban a los ciudadanos por delitos que no estaban definidos en ninguna parte. Los principios de no hay delito sin ley y no hay pena sin una ley, que habían guiado desde siempre la jurisprudencia occidental y la rusa desde 1860 por la borda, como si fueran lastres inservibles. La situación impactó a los contemporáneos de la época como algo extremadamente inusual. Un observador hacía notar en abril de 1918 que en los 5 meses previos no había habido condenas por saqueo, hurto o asesinato, exceptuando los escuadrones de ejecución y los linchamientos masivos, y se preguntaba a dónde habían ido a parar todos los delincuentes, ya que los antiguos tribunales habían tenido que lidiar con una cantidad ingente de juicios antes de la revolución. La respuesta era, por supuesto, que Rusia se había vuelto una sociedad sin ley. Entonces, el fruto del leninismo en Rusia es haber creado una sociedad sin ley, donde solo existe la voluntad del tirano, de un tirano ateo, de un tirano enemigo de la familia y enemigo de la propiedad privada. Y ese error de Rusia sigue más vivo que nunca, en Occidente especialmente. Cuando uno ve, por ejemplo, yo he leído un artículo acerca del estatus de cómo están las facultades de leyes en Estados Unidos ahora con los estudiantes, y cómo los estudiantes critican a profesores solo por el hecho de haber sido abogados defensores de, por ejemplo, acusados de acoso sexual. No importa que el profesor sea un progresista, pero si es abogado de, por ejemplo, Harvey Weinstein, que fue un acosador sexual de Hollywood, lo quieren cancelar. Entonces, la idea de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, de que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, el hecho de que el juez tenga que atenerse a las leyes y no tenga que sacar principios que no están escritos en las leyes para interpretar la realidad y condenar o absolver a alguien, todo eso se está tirando por la borda en Occidente mismo. Porque sí, yo recuerdo acá, doctor, y disculpe que lo interrumpa, hubieron unos casos de violaciones aquí en Estados Unidos y la propaganda era: yo le creo a ella. Yo le creo a ella. Entonces, el que están acusando, la señora que está diciendo, él me violó hace 20 años, me hizo yo no sé qué cosa, que pudo haber sido verdad como pudo haber sido mentira, no tiene ningún derecho a defenderse ahora, porque nosotros ahora, la sociedad, le cree a la mujer. No importa qué, exacto, le creemos a la mujer. Esa era la propaganda aquí. Es un dogma, ¿no es cierto? ¿No? Sí, entonces, esos son los errores. Entonces, y eso está pasando. Ahora, antes se hablaba en el mundo clásico y en el mundo cristiano, se hablaba de que había un imperio de la ley, hay un imperio de la corrección política, que Lenin inventa. Dicho sea de paso, el término corrección política es un invento de los leninistas, porque tú tenías que tener la línea del partido, ¿no? Y el que tenía la línea del y el partido podía y decir mañana lo contrario a lo que había dicho ayer, y había que atenerse. Entonces, esa es la situación en la que vemos. Una sociedad sin ley.
trascendente, solo con la arbitrariedad del tirano. Ese fue un fruto de los errores de Rusia. Y cuando uno revisa las epístolas de San Pablo, especialmente la epístola a los tesalonicenses, donde habla de la llegada del anticristo, ¿cómo le llama San Pablo el anticristo? El anomos, el sin ley, el hombre de iniquidad, ¿no? Entonces, no es que los errores de Rusia hayan desaparecido, están más vivos que nunca y especialmente fuera de Rusia, ¿no? Claro, y ahorita, porque ahí dijiste algo, que a veces la gente me dice, pero Rusia ya se convirtió. ¿Es cierto que Rusia ya está convertida o todavía hay errores de estos? Y tal vez políticamente, porque la gente lo ve como Rusia, no, Rusia está luchando contra Estados Unidos. Y Rusia, ¿por qué están consagrando a Rusia? No tienen que consagrar a Rusia, no consagren a Rusia, Rusia es el bueno. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, es absurdo, porque evidentemente hay que cumplir lo que dijo Nuestra Señora en Fátima, que era consagrar Rusia. Y la verdad, Rusia no es un pueblo, yo no me atrevería a decir que Rusia es un pueblo ya convertido, no acude a la liturgia, no es un pueblo donde el alcoholismo y el VIH están en unas tasas altísimas como no las tiene ningún país en el mundo. Eso podría ser señal de que a lo mejor es el buen ladrón, ¿no? Pero el buen ladrón se tuvo que convertir, ¿no? Entonces, a lo mejor Rusia sí está destinada a jugar un papel providencial, pero no ahora. No ahora, porque la invasión que ha hecho Putin a Ucrania, al margen de que los de luz, Zelensky no es un ángel del cielo, es una invasión que está generando muchos problemas a los ucranianos, evidentemente, al mundo en general y a Putin también, ¿no? O sea, nunca Putin ha estado más débil que ahora, ¿no? Entonces, es un acto que cada vez asume visos de ser contraproducente. Rusia todavía no está convertida, ¿no? No solo por el hecho de que es un país que tiene profundos problemas morales, ¿no? Sino también porque incluso la mayor parte de rusos que tienen todavía una concepción religiosa del mundo son ortodoxos. Y eso quiere decir que al margen de las bondades y cosas que las iglesias orientales puedan conservar, las iglesias cismáticas orientales puedan conservar, no son católicos, ¿no? Y el designio de Dios para todos los pueblos es que se reduzcan al gremio de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una, ¿no es cierto? Amén. En ese sentido, la conversión de Rusia todavía no se ha producido. Correcto, y hace todo el sentido entonces que hoy el Papa Francisco haya consagrado especialmente, porque consagró a toda la humanidad, pero especialmente a Rusia y a Ucrania. Yo quería aprovechar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero ya el Papa hizo esta consagración, podemos decir, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros, los laicos? Porque es bien fácil como que, ellos allá, pero y yo como católico, ¿cuál sería tu invitación a los que están viendo el programa? Yo creo que los que todavía no lo hayan hecho, que empiecen y que los que lo han hecho, que lo sigan haciendo, a cultivar la devoción al Inmaculado Corazón de María a través de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, ¿no? El rezo del rosario diario, la consagración personal a María según el método de San Luis María Griñón de Montfort, cosa que quizás muchos de nuestros televidentes hayan hecho. Entonces, todas estas cosas son formas de hacernos dignos del reino de María, ¿no? Que es este momento de paz prometido, ¿no? Que nos espera si es que aceptamos el llamado que nos hace la Virgen y colaboramos con la gracia, ¿no? Exacto. No, excelente, doctor César Félix Sánchez, gracias por el tiempo, de verdad, gracias por el tiempo. De verdad que tenemos un programa que vamos a estar publicando la semana que viene, no lo hemos publicado todavía, que sé que le va a encantar a la gente. Vamos a estar hablando de la pasión de la iglesia. Ahorita en Cuaresma es un tema necesario, pero vamos a enfocarlo en lo que está sucediendo en la iglesia. Y pues el doctor César Félix Sánchez nos ha preparado tremenda clase, así que no se pierdan ese programa. Se nos frizó la imagen ahí un poquito, yo no sé si se me va a ir, pero nada, de verdad que ha sido un honor tener al doctor César Félix Sánchez con nosotros y nada, estaremos pues en comunicación con él. Yo voy a compartir también lo que el obispo Schneider dijo sobre la consagración, que me parece interesante.
a la línea con nosotros también, gracias a Dios. Y lo que habló sobre este supuesto Pachamama y mención de la Madre Tierra en la consagración, para que todos estén tranquilos con eso también y tengan información para informarse. Nada, doctor César Félix Sánchez, como siempre, vamos a estar orando por usted. Y nada, que el Señor lo bendiga. ¿Algo más que quiera añadir antes de irnos? Sé que la señal no nos ha ayudado. Agradezco mucho, Luis, y en unión de oraciones y en este día de la Anunciación y de la consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen, esperemos que Dios tenga bien apiadarse de la Iglesia y de la humanidad y darnos un tiempo de paz, ¿no? Amén, que así sea, de verdad que sí. Bueno, con eso nos despedimos, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.